Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Fisiología y Genética de Bacterias en la edición 2020 para el primer cuatrimestre, una edición muy particular por todo lo que ya sabemos. Bueno, el curso va a estar a cargo mío, mi nombre es Claudio Valverde y voy a estar acompañado por Patricio Sobrero como instructor. Aquí les dejo en pantalla las casillas de correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros. Tanto Patricio como yo pertenecemos al Laboratorio de Fisiología y Genética de Bacterias Beneficiosas para Plantas, que a su vez pertenece al Centro de Bioquímica y Microbiología del Suelo del Departamento de Ciencia y Tecnología, y nuestro laboratorio es el número 9 en el pabellón central. Además de ser docentes de este curso, nuestro trabajo es de dedicación completa aquí en la universidad. Somos investigadores del CONICET y de la universidad y precisamente como dice el nombre del laboratorio, nosotros nos dedicamos a estudiar aspectos fisiológicos y genéticos de bacterias que habitualmente viven en relación con plantas y que pueden ser utilizadas para mejorar la producción agrícola. Esta diapositiva habitualmente la utilizo para introducir distintos aspectos administrativos del curso que, bueno, en esta ocasión, como se trata de una modalidad de dictado muy particular, va a perder un poco de sentido, pero voy a ir a través de la diapositiva de todas formas. La lista de mails ya la tengo, de hecho ya estuve en contacto con todos ustedes. La modalidad del curso, bueno, habitualmente, no es este el caso, pero habitualmente el curso es un curso que tiene una fuerte carga experimental. Entre un 50 y un 60% de las clases o del tiempo de cada clase lo pasamos en el laboratorio haciendo trabajos prácticos y el resto del tiempo en lo que sería una clase teórica en donde yo destaco distintos aspectos de las distintas unidades que tratan el curso y nos dedicamos a resolver situaciones problema. Los contenidos en particular de las unidades del curso lo pueden ver en el disco virtual donde ya les di acceso en una carpeta que se llama Información sobre el curso. Van a encontrar el contenido analítico del curso y pueden bucear a través de los distintos temas. De hecho, bueno, también ya les había pasado la información para acceder a este disco virtual, el usuario y la clave. Espero que hayan podido ingresar y navegar por las distintas carpetas y ver el material que está disponible. De hecho, está disponible la guía de trabajos prácticos que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el cuatrimestre y si podemos volver a clases presenciales o no. Ya veremos cómo resolvemos esa parte importante del curso. Ahí van a encontrar también un cronograma que, como siempre les digo, es una declaración de intención. Luego vamos viendo cómo se desarrolla en las clases y si tenemos que hacer modificaciones se las vamos a ir informando, pero en ese cronograma van a encontrar al menos cómo están programadas, cómo está programado el avance en los distintos temas del curso y lo que es importante, las dos fechas de evaluación parcial, que eso se va a mantener respecto a los cursos clásicos convencionales. La aprobación va a estar supeditada a que ustedes aprueben dos evaluaciones parciales como fija el régimen de estudios para cualquier curso. También van a encontrar una carpeta con la bibliografía del curso recomendada, de apoyo. Se trata de una serie de libros que están disponibles en PDF, más un conjunto de artículos de revisión que son extraídos de publicaciones científicas y que ayudan a dar soporte a algunos temas que son más recientes y que no suelen estar reflejados tanto en los libros. Bien, ahora el curso se llama Fisiología y Genética de Bacterias. Desmenucemos un poco qué significa. Fisiología es una rama de la biología
que estudia el funcionamiento normal de organismos y de las partes de los organismos. Después tenemos la genética en el título. Y la genética también es una rama de la biología, pero que se enfoca en el estudio de los genes, de cómo se transmiten, cómo se heredan esos genes y cómo varían, ¿sí? Y bueno, bacterias es la última palabra del título, que es el ámbito de estudio de la fisiología y la genética. En nuestro caso es bacterias, y tendría que corregir, en realidad debería corregirse el nombre del curso, porque no estamos exclusivamente dedicados a bacterias, sino a sistemas procarióticos, es decir, debería ser fisiología y genética de procariotas. Las bacterias, o mejor dicho, eubacterias, también llamadas bacterias verdaderas, son uno de los dos dominios principales de los procariotas. El segundo son las arqueobacterias, y son claramente un grupo muy importante fisiológicamente y ecológicamente, que también está a la altura de las bacterias. Por deformación y por esta tradición se suele referir o usar la palabra bacteria como sinónimo de procariotas, pero hay que tener en claro que no es un sinónimo, ¿sí? Bueno, eso se los quería aclarar. La pregunta sería, ¿por qué hay que cursar fisiología y genética de bacterias para la licenciatura en biotecnología? Bueno, por un lado, como les comentaba antes, la fisiología y la genética son dos ramas de la biología que están íntimamente ligadas. Conociendo la carga genética, uno puede manipularla para obtener un comportamiento deseado. Y precisamente de eso se trata. Si ustedes dominan conceptos y herramientas de la fisiología y la genética de las bacterias, pueden entonces hacer un uso racional de los organismos enteros o de parte de los organismos, precisamente o en particular de la información genética de las bacterias, para dirigir procesos industriales o productivos de interés. Los ámbitos de incumbencia del uso de la información genética y fisiológica de bacterias son muy variados. Hay una diversidad de campos de aplicación muy grande, muchos de ellos inclusive todavía no conocidos. Pero esta lista que estamos viendo en esta diapositiva es simplemente ilustrativa para mencionar algunas de las ramas de las distintas ciencias y procesos productivos en donde se puede aplicar. De hecho existen actualmente procesos productivos basados en bacterias o en partes de bacterias, y en otros casos se encuentran más en etapa de desarrollo de conceptos, ¿sí? Pero bueno, las bacterias o partes de las bacterias son utilizadas para procesos fermentativos para obtener metabolitos primarios como aminoácidos, o secundarios como enzimas, antibióticos o hormonas. También las bacterias son utilizadas en la producción de alimentos. De hecho, es una de las, entre comillas, biotecnologías más antiguas, como por ejemplo las fermentaciones de productos derivados de la leche. Las bacterias o partes de las bacterias son utilizadas como vehículos para movilizar información genética de una bacteria a otra, o de bacterias a eucariotas. Las bacterias son utilizadas como probióticos, es decir, como organismos o formulaciones que dan características benéficas de salud o nutricionales a animales, a plantas y a humanos. Las bacterias son utilizadas para producir vacunas, o partes de las bacterias son producidas para generar vacunas. Las bacterias enteras o algunos componentes de las bacterias se utilizan para el desarrollo de biosensores, ya sea para contaminación ambiental o para cuantificar moléculas en un ambiente. Las bacterias son utilizadas para producir combustibles de origen biológico, de primera y segunda generación. También son utilizadas en procesos de electrólisis, ¿sí? para generar electricidad, para biocatálisis, para remediación de ambientes contaminados, bueno, y toda una serie de
aplicaciones, muchas de las cuales, como les decía, están en desarrollo y otras tienen aplicaciones concretas. Pero lo que es esencial, entonces, volviendo a la pregunta original, ¿por qué fisiología y genética es ahora incluso una asignatura obligatoria dentro de la carrera? Porque conocer cómo funcionan las bacterias y partes de las bacterias y cuáles son sus determinantes genéticos, les da a ustedes un conjunto de herramientas muy importantes para poder hacer uso de esa información, ya sea con los organismos enteros que pueden aislar o con componentes, ya sea proteicos o información genética. Acá lo que están viendo es una fotografía de microscopía electrónica de barrido de una bacteria típica. Es un bacilo, una célula individual bacteriana, que bien representa un poco el imaginario de las bacterias, tal cual seguramente lo han visto en microbiología general. Es la imagen que se suele venir a la mente cuando uno tiene que dibujar en un esquema una bacteria, ¿no? Se lo ve claramente como una estructura muy sencilla, muy poco compleja, pero como vamos a ir viendo a lo largo del curso, a pesar de esa apariencia sencilla y poco compleja, en realidad las bacterias, lo pongo en plural, tienen una complejidad asombrosa. Para estudiarlas, habitualmente lo que hacemos en el laboratorio, incluso lo hacemos en algunos de los trabajos prácticos, en realidad para estudiarlas, les decía, no las estudiamos individualmente a nivel de célula por célula, sino que, dado su tamaño, tenemos que recurrir al estudio de las bacterias a través de lo que le pasa a un conjunto muy grande de células idénticas. Y para eso se generan cultivos, como estos que estamos viendo, que son los típicos cultivos líquidos, en medio líquido, en Erlenmeyers, que se incuban en un shaker o en un agitador durante un cierto tiempo, y dependiendo de la velocidad de crecimiento de la bacteria, al cabo de horas o días, se obtiene una cantidad de biomasa que permite entonces tomar una muestra, intervenir en el cultivo y realizar las determinaciones experimentales que haya que hacer para medir el comportamiento que sea. ¿Sí? Entonces acá en esta imagen que ustedes están viendo ven dos frascos con rótulos. Se trata de dos cultivos, el de la derecha que dice A34 corresponde al cultivo de una bacteria aislada, sin ninguna modificación, es lo que se llama la bacteria silvestre o wild type en inglés, y a la izquierda se trata de un cultivo derivado de la bacteria silvestre, pero la bacteria ha sufrido una mutación en un gen, el gen PRSD, y bueno, esa es la única diferencia que hay entre las células de los dos cultivos. Y esa diferencia se manifiesta, por ejemplo, en algo muy sutil, pero que se puede ver a simple vista, que espero que lo puedan ver en la foto, que es que la bacteria silvestre, el frasco donde está la bacteria silvestre, el de la derecha, tiene un anillo de biomasa a unos pocos centímetros por encima de la superficie del líquido, y ese anillo rodea todo el frasco. Es, es este desarrollo de biomasa por fuera del medio de cultivo, que obviamente tiene que ver con la agitación, ¿no? Esa zona ha estado en contacto con el medio de cultivo, pero en esa zona hubo células que se quedaron adheridas y que desarrollaron colonias sobre esa parte del vidrio. Si miramos el cultivo de la derecha, de la izquierda, es el cultivo de una bacteria mutante derivada de la bacteria silvestre, vamos a ver que ese anillo no está. Y entonces, con esta simple observación, que es a simple vista, sin ningún tipo de análisis, lo que vemos es que la conclusión que podríamos sacar, muy preliminar, es que bueno, la pérdida de función de este gen en la bacteria mutante
trajo como consecuencia que la bacteria ahora no pueda formar ese tipo de crecimiento sobre la pared del vidrio. Y ese es el tipo de experimentos que se hacen en fisiología y genética de bacterias para tratar de vincular un comportamiento con un gen, en este caso. ¿Sí? Y para eso hay que recurrir, como les decía, a el análisis de cultivos donde hay un número muy grande de células, es decir, hay que trabajar con poblaciones. Bueno, ahora les quiero ilustrar un poco esto del comportamiento o la fisiología. Recién veíamos en la diapositiva anterior dos frascos de cultivo en medio líquido, que una de las características que tiene esa forma de cultivo es que la gran mayoría de la biomasa que se desarrolla en esas condiciones se ven expuestas a condiciones muy homogéneas de crecimiento, dadas precisamente por la agitación de los shakers. Esa agitación, además de facilitar el acceso del oxígeno al medio de cultivo, en realidad lo que está haciendo es manteniendo permanentemente todo el entorno alrededor de cada una de las células de forma muy homogénea, de manera que prácticamente no existen gradientes. Y eso es una condición de cultivo de laboratorio, pero que en muchos casos está muy alejada de la realidad del nicho, o sea, el lugar donde habitualmente se ha desarrollado una bacteria. Y en esta imagen lo que estamos viendo, en la forma de un video realizado simplemente por la suma de una serie de fotografías tomadas a lo largo de varios días, donde ustedes pueden ver cómo es el desarrollo de una macrocolonia de una especie bacteriana sobre un medio de cultivo sólido. Y yo creo que ustedes pueden apreciar muy fácilmente que durante el tiempo que se desarrolla esta colonia va cambiando no solo el diámetro, que sería una medida indirecta de la cantidad de células de la biomasa, sino que pueden ver en esta toma desde arriba de la colonia, pueden ver cómo va cambiando la superficie. Como si se estuviera moviendo, pero en realidad, bueno, están ocurriendo cambios en la forma de disposición de las células en la superficie y eso marca una diferencia de comportamiento. Si nos pudiéramos sumergir a nivel microscópico, veríamos que hay distintos grupos de células que se están dedicando a hacer diferentes cosas y que eso se traduce en los cambios visuales que estamos viendo. Esto entonces lo que nos ilustra es que dependiendo de la forma de crecimiento que nosotros le impongamos a las bacterias, podemos obtener un comportamiento como población que es completamente diferente, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en cambio, si una bacteria, una especie aislada, se pone a cultivar en medio líquido en forma estática, sin agitación, que era el caso de los Erlenmeyers que les mostré antes, si se pone a cultivar entonces en condiciones estáticas en medio líquido, se puede obtener un tipo de crecimiento como el que estamos viendo en este video, en donde al cabo de unas horas de inocular en medio del cultivo ocurre el desarrollo de una capa superficial de bacterias, formando una especie de macrocolonia en la interfaz líquido-aire. Y fíjense que esto representa un cambio rotundo respecto a la forma de crecimiento en un medio líquido cuando está agitado. Yo les comentaba antes que la característica de crecimiento homogéneo en medio líquido está dada precisamente por esa agitación en los shakers. Si en cambio el mismo medio de cultivo con la misma especie bacteriana se deja crecer en forma estática, es bastante habitual que se obtengan crecimientos como este que estamos viendo, que corresponde a un crecimiento heterogéneo y que está dado por la formación de gradientes en el medio de cultivo, generados por el propio crecimiento de las bacterias. ¿Sí? Entonces, otra vez, la idea de estas diapositivas y videos e imágenes era llamarles la atención a que el comportamiento de una especie bacteriana en el laboratorio, en lo que tiene que ver simplemente con la forma de crecimiento, varía mucho y depende de las condiciones de cultivo, ¿sí? Por más que la carga genética sea exactamente la misma. Y otro aspecto que tenemos que tener siempre presente cuando estamos estudiando especies procarióticas en el laboratorio bajo condiciones controladas
es que estas condiciones que nosotros le imponemos para el cultivo de especies en el laboratorio pueden ser, de hecho no pueden ser, son muy diferentes respecto a las condiciones que encuentra una bacteria determinada en el ambiente donde habitualmente se desarrolla. Y no solo que las condiciones son muy diferentes, sino que además hay otros actores muy importantes como otras especies bacterianas y otros organismos de tipo eucariótico. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque las conclusiones que nosotros saquemos en el laboratorio sobre el comportamiento de una especie bacteriana aislada en las condiciones de crecimiento del laboratorio pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar esas conclusiones, esos comportamientos que nosotros encontramos en el laboratorio pueden cambiar ligeramente o pueden cambiar mucho en las condiciones en las que habitualmente una bacteria se encuentra desarrollándose. Y de hecho, lo más común es que las bacterias en su ambiente natural se encuentran formando comunidades muy complejas y con una enorme diversidad de bacterias conviviendo en el mismo lugar e interactuando entre ellas. De hecho, aquí tienen una serie de fotografías que un poco representan nichos complejos de bacterias, tanto en situaciones negativas como situaciones positivas, empezando por la figura de la izquierda arriba, ven una herida, una quemadura de piel que ha sido infectada y en esa infección hay un predominio de una o más bacterias que están formando una placa de infección. Abajo de esa imagen tenemos otro de los típicos nichos bacterianos como es la placa dental, ¿sí? Que también es una compleja mezcla de especies con un determinado orden de ensamblaje. Eh, Luego, arriba a la derecha vemos un pequeño arroyo donde se ve una coloración verdosa y eso lo que está reflejando es el desarrollo de bacterias sobre la superficie de piedras que están en contacto con el agua, es decir, una interfaz sólido-agua, donde también se desarrollan comunidades mixtas bacterianas. De la misma forma que en la imagen central tenemos una pieza metálica que está siendo corroída por una macrocolonia microbiana. Y por último, dos de los ambientes ecológicos más ricos y más importantes funcionalmente para los eucariotas que interactúan con las bacterias, como son el microbioma o la luz del intestino de humanos, que está colonizado altamente por una enorme diversidad de bacterias y que constituyen una barrera fundamental para la adquisición de nutrientes y para la protección frente a la invasión de bacterias patógenas. Y un ambiente equivalente que existe en la superficie de las plantas con la misma complejidad y con la misma cantidad de funciones biológicas que es el microbioma de las raíces de las plantas. Todos estos pequeños o pocos ejemplos que les estoy mostrando son precisamente una buena ilustración de lo complejas que son las comunidades bacterianas en sus ambientes naturales, en donde existen muchas especies conviviendo y además interactuando entre ellas. Y esas son las situaciones que hay que tener en cuenta que uno pierde cuando aísla a especies en particular y las estudia en el laboratorio. Entonces, simplemente lo que les quería transmitir con esto es que no es que está mal estudiarlas de esa forma, sino que hay que tener en cuenta que tienen limitaciones, ¿sí? Y el abordaje de las comunidades hay que estudiarlo en comunidades. No es imposible, es más complejo, pero es posible de hacer. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar bacterias para estudiar sus comportamientos en comparación a otros modelos biológicos? Bueno, las bacterias, por un lado, tienen la ventaja de que son unicelulares, o mejor dicho, la gran mayoría son unicelulares,
vamos a ver algunas excepciones. Pero el hecho de que sean unicelulares, es decir, de que cada una de las células sea independiente físicamente de otras células, permite, por ejemplo, esa manipulación sencilla que ustedes ya hicieron en microbiología general, que es hacer los recuentos, algo tan sencillo como la técnica de recuento de células que hay en un cultivo. Que eso se basa precisamente en que las células están individualizadas físicamente. Ustedes pueden hacer una serie de diluciones de un cultivo líquido hasta el punto en el cual las células están tan separadas físicamente una de la otra que cuando toman una muestra y la depositan sobre un medio de cultivo sólido y lo desparraman con una espátula, luego de incubar, cada una de las células que quedó en distintos lugares de la placa y que no las ven, al cabo de la incubación generan colonias, como vimos hace unas diapositivas atrás, que ahora les permiten a ustedes contar la cantidad de colonias que hay sobre la placa e inferir automáticamente que cada una de esas colonias provino de una sola célula que cayó en ese lugar, ¿sí? Y luego hacer las cuentas para ver cuántas células había en el cultivo original. Bueno, ese procedimiento está basado en la unicelularidad de las bacterias. A su vez, eh, las tasas de crecimiento de las bacterias son comparativamente a la de muchos sistemas biológicos, son tasas de crecimiento muy altas o tiempos de duplicación muy bajos. Ustedes deben tener seguramente presente que Escherichia coli en las mejores condiciones de cultivo en el laboratorio se duplica cada 15 a 20 minutos. Incluso les comento, hay una bacteria marina que se llama Vibrio natriegens, que en el laboratorio y en las condiciones óptimas se divide cada 10 minutos, es decir, son tasas de crecimiento realmente asombrosas. Por supuesto que hay excepciones y que hay bacterias que tardan mucho más en crecer, horas o incluso días, pero de hecho, bueno, la velocidad de crecimiento en el laboratorio es un comportamiento que depende de cuáles son las condiciones de cultivo. Pero en términos generales, las bacterias como grupo biológico muestran tasas de crecimiento altas y eso es una ventaja para avanzar en su estudio. Otra característica muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la fisiología y la genética, es la carga haploide, es decir, el hecho de que las bacterias en general tienen una única copia de cada uno de los genes que forman parte de su cromosoma o de sus cromosomas. Y esto es muy importante, les decía, porque permite asociar con facilidad la pérdida de función de un gen por una mutación con un comportamiento que cambia, ¿sí? Si hubiera más copias de genes, bueno, ocurriría como pasa con organismos eucarióticos, que hay redundancia funcional y sería mucho más complejo asociar genes con funciones. Otra de las características importantes de las bacterias para su estudio es la división clonal. Es decir, cada una de las dos células que se originan por fisión de una célula que crece hasta dividirse, no solo genera dos células que físicamente son independientes una de la otra, sino que su carga genética en principio es idéntica. Y cuando eso se propaga, como estamos viendo en este video que está circulando como loop abajo, si ese proceso a partir de una célula continúa en el tiempo para dar una microcolonia en este caso, podemos asumir que todas esas células que aparecieron luego de unas horas son células que genéticamente son idénticas, que pueden tener diferencias de comportamiento, ¿sí? Ya vamos a ver, a estudiar qué es lo que determina que cambia el comportamiento de algunas células dentro de una población genéticamente idéntica, como estamos viendo en este pequeño video. Pero lo importante es que una población que se deriva de una única célula, uno puede asumir por las características del proceso del ciclo celular que son genéticamente idénticas. Por eso se habla de división clonal. Vamos a ver que
estrictamente no son todas las células idénticas, puede haber algunas que tengan algunas mutaciones puntuales. Y por último, el otro aspecto muy importante es el del mantenimiento. En general, las técnicas de mantenimiento por largo plazo de las especies bacterianas suele ser relativamente sencillo y poco costoso, no requiere mucho espacio ni mucho equipamiento, comparativamente a lo que ocurre con especies animales o especies vegetales, que necesitan más infraestructura y personal. Y este es un aspecto también importante en el estudio de bacterias como sistemas biológicos. La gran mayoría del conocimiento que tenemos hoy sobre bacterias o sobre procariotas proviene del estudio de modelos bacterianos. Y un modelo bacteriano es equivalente a los modelos eucarióticos. Ratones, C. elegans, zebrafish, son todos modelos, ¿sí? Son organismos que por alguna característica de su estructura, del número de células que tiene, de su forma de desarrollo, de su facilidad para el mantenimiento o el cultivo, bueno, por un conjunto de características se establece como un organismo que se lo estudia sistemáticamente. Bueno, lo mismo ha pasado con bacterias y les decía que la gran mayoría del conocimiento disponible sobre procariotas ha derivado del estudio de una serie de modelos bacterianos que están listados en esta diapositiva. Empezando por Escherichia coli, que es el modelo de fisiología y genética eh, más popular, ¿sí? Del cual se han derivado muchísimas herramientas, sobre todo de clonado y de expresión. Pero también, bueno, tenemos otros grupos bacterianos que se han establecido como modelo por distintas razones, como Salmonella, como un representante de una bacteria que causa infecciones de intestino en humanos, Pseudomonas, el género Pseudomonas como un género que contiene especies bacterianas de muy diverso comportamiento, algunas de ellas patógenas de humanos, animales y plantas, y otras de todo lo contrario, benéficas para plantas, animales y otros organismos. Bacillus subtilis, que es el equivalente a Escherichia coli, pero para gram positivos, por su facilidad para su manipulación genética, pero sobre todo se ha establecido como modelo de un proceso muy importante que ustedes conocen, que ya vieron, que es la formación de esporas, porque ese es un proceso de diferenciación celular. Lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Otros organismos que se han establecido como modelos son Staphylococcus, también por ser un patógeno y en este caso por tratarse de un coco gram positivo, y Streptomyces, que es un género de bacterias del suelo principalmente, muy prolífico este género en la generación de metabolitos secundarios, muchos de ellos con interés médico, antibióticos por ejemplo. Caulobacter crescentus es una bacteria gram negativa que vive en ambientes acuáticos y que se caracteriza también por un proceso de división celular asimétrica. Lo vamos a ver un poco más adelante, y esto lo que quiere decir es que durante el proceso del ciclo celular las dos células que se generan no son exactamente idénticas en su comportamiento, sí genéticamente, pero no en su comportamiento, y por eso se lo estudia como un modelo de diferenciación. Después tenemos Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria del suelo también, pero que causa tumores en algunas plantas, y esos tumores están asociados a la transferencia de material genético de la bacteria hacia la planta, por eso se lo apropió ese conocimiento para hacer biotecnología y transformar plantas. Y luego tenemos los rizobios, que lo vamos a ver más sobre el final del curso, que son un colectivo de bacterias del suelo que tienen la capacidad de interactuar íntimamente con las raíces de las plantas y fijar nitrógeno dentro de las estructuras que la planta desarrolla. Y por último, Nostoc, como un
género representativo de las cianobacterias, es decir, las bacterias más autotróficas que se conocen, más autosuficientes, porque son capaces de tomar carbono y hacer fotosíntesis, tomar dióxido de carbono del aire y hacer fotosíntesis, y también pueden hacer fijación biológica de nitrógeno, con lo cual tienen acceso irrestricto a dos macronutrientes fundamentales para el desarrollo de la vida. Y es por eso que también se han transformado en un modelo muy importante de estudio en microbiología. Bueno, este era un pequeño pantallazo de ejemplos de grupos bacterianos que se han transformado en modelos sistemáticos de estudio en microbiología. Bueno, y ha sido a partir del estudio de distintos de estos modelos que les estaba comentando en la diapo anterior, que en los últimos 20, 25 años, particularmente, y gracias a el desarrollo de una serie de tecnologías que han ayudado al avance en el conocimiento de estos temas, particularmente las técnicas de secuenciación masiva de ADN-RN y el desarrollo de técnicas de microscopía de última generación. Lo que les decía es que en los últimos 20 o 25 años se ha adquirido conocimiento de una serie de rasgos que contienen colectivamente los procariotas, que habitualmente estaban asociados exclusivamente a sistemas eucarióticos. Y esta lista no es exhaustiva, pero es bastante representativa y pretende mostrarles algunos de los comportamientos que se han descubierto recientemente que las bacterias tienen y que se puede considerar que son rasgos primitivos que están también presentes en eucariotas. Por ejemplo, la presencia de citoesqueleto. Cuando veamos las características del ciclo celular con más detalle, lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Pero lo concreto es que las bacterias también tienen citoesqueleto, así como las bacterias tienen también un núcleo, no exactamente como el de las células eucarióticas, con una membrana que lo delimita físicamente, pero sí tienen una región nuclear que se puede observar con distintas técnicas de microscopía. Y esta región nuclear sufre un proceso de acondicionamiento, que lo vamos a ver cuando veamos el ciclo celular, que se puede asimilar de una forma muy parecida a lo que es el proceso de mitosis. De hecho, se habla de una mitosis bacteriana como el proceso de reparto de la información genética en forma ordenada entre las células hijas. Así que ese es otro rasgo eucariótico presente en bacterias. Por otro lado, también se ha tomado noción de que la disposición de estructuras proteicas y de otro tipo de macromoléculas dentro de las células y en la superficie de las células no es para nada homogénea, sino todo lo contrario, es heterogénea. Es decir, las células bacterianas no son una sopa de macromoléculas mezcladas al azar, sino todo lo contrario. Hay una alta organización en distintas regiones de la superficie y del citoplasma que es necesaria para el normal funcionamiento de las bacterias. La otra característica que ya se las mostré, se las comenté o se las introduje en algunas diapos anteriores, es el hecho de la diferenciación funcional. Es decir, ¿a qué hace referencia esto? Células bacterianas genéticamente idénticas en una población pueden distinguirse y adquirir comportamientos diferentes entre sí, a pesar de que la carga genética es exactamente la misma. Eso se llama diferenciación y es un proceso conocido en eucariotas. Bueno, en bacterias también ocurre, ¿sí? Y vamos a ver diferentes ejemplos. Otro de los rasgos eucarióticos en bacterias es la comunicación. ¿Sí? Las bacterias con distintas estrategias basadas esencialmente en intercambio de moléculas se pueden comunicar entre ellas y pueden coordinar actividades, es decir, pueden decidir cambios de comportamiento en base al intercambio de señales. Y eso también es un comportamiento eucariótico a nivel de
Otro muy estudiado actualmente, con enormes aplicaciones biotecnológicas que ustedes ya conocen, es el hecho de que las bacterias tienen un sistema inmune eh, rudimentario, pero un sistema de inmunidad adquirida y que se hereda, que es el sistema de CRISPR-Cas, que no es nada más ni nada menos que una estrategia molecular que tienen las bacterias para ir generando resistencia contra la infección por parte de agentes genéticos peligrosos como plásmidos, transposones y fagos. Este sistema es, ya le digo, rudimentario, pero esencialmente es una forma de adquirir inmunidad frente a infecciones y de heredarlo a las células hijas. Ese también entonces es un comportamiento eucariótico presente en bacterias. Y por último, el hecho de que las bacterias tienen comportamientos sociales, por ejemplo, la cooperación o el engaño, ¿sí? Que son palabras que habitualmente usamos para comportamientos sociales humanos, bueno, también tienen su contraparte en bacterias. Eh, bueno, esto eran simplemente algunos ejemplos para ilustrarles algunos de los comportamientos que en las últimas décadas se han descubierto en poblaciones bacterianas. Les tengo que decir que la microbiología, como la conocemos hoy, como les toca a ustedes atravesarlas en este curso y como ya lo han hecho en Micro General, es una microbiología que ha cambiado drásticamente en los últimos años, como les comentaba en la diapo anterior, y una de las razones por las cuales ha cambiado drásticamente la forma de abordar la microbiología tiene que ver con la disponibilidad de la información genómica de las bacterias. No es casualidad que hace 25 años, como estamos viendo en esta diapo, se publicó el primer proyecto completo de secuenciación de cualquier organismo, que en este caso era una bacteria, Haemophilus influenza. Al que le interese saber por qué fue este microorganismo, me lo pregunta y luego se lo comento. Pero lo concreto es que en 1995 este esfuerzo científico fue publicado en la tapa de la revista Science y en ese momento, como se hacía con una técnica convencional de secuenciación Sanger, llevó varios años de trabajo de más de 10 grupos trabajando en paralelo en distintos laboratorios del mundo. Fue un proyecto muy ambicioso, pero fue el que dio el puntapié inicial para la era genómica, que claramente en estos 25 años de desarrollo avanzó de una forma notable simplemente por el avance en la tecnología de secuenciación. Es decir, los desarrollos de la forma de obtener secuencias actualmente ha cambiado radicalmente la posibilidad de acceder a la información genómica y hoy ese trabajo que yo les comentaba que llevó varios años y el esfuerzo conjunto de muchos laboratorios y muchos millones de dólares, hoy se puede hacer para la misma bacteria en cuestión de horas y lo puede hacer una sola persona por un costo menor a los $1000. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que cambió en estos 25 años? La tecnología de secuenciación. Y de la mano de ese avance notable en la tecnología de secuenciación, hemos pasado a la posibilidad de obtener miles de genomas de aislamientos clínicos, por ejemplo, de distintos hospitales de una especie y poder analizarlos en cuestión de días para ver cómo ha sido el movimiento de un plásmido, por ejemplo, que lleva resistencia a antibióticos y que está causando un brote epidémico. El abordaje genómico hoy en día es una herramienta fundamental para estudiar la evolución de patógenos, por ejemplo, y para entender cómo se dispersa la información genética en comunidades. Y si quieren tomar una dimensión o tener una magnitud de cuánto se invierte en la secuenciación de genomas, pueden entrar, por ejemplo, al enlace que tienen aquí a pie de la diapositiva,
que es una de las bases de datos que reúne toda la información de los proyectos de secuenciación de distintos sistemas biológicos. Y si van a la parte de estadística, van a obtener gráficos como este que estamos viendo ahora en pantalla, donde se ve la evolución en el tiempo desde 1995, como les decía recién, el año en el cual se secuenció el primer genoma de un sistema biológico. Bueno, van a ver la evolución de la cantidad de proyectos de secuenciación de genomas que hay de distintas especies en los distintos grupos biológicos de la vida. Y fíjense, por ejemplo, que hoy estamos en más de 100.000 especies bacterianas, perdón, más de 100.000 genomas de especies bacterianas secuenciados. Claramente el grupo donde más inversión se ha hecho. Y el otro detalle que les quiero marcar, fíjense la línea temporal azul, que está prácticamente se mantiene en el fondo del gráfico, que corresponde a la cantidad de genomas de arqueobacterias. Se los dejo ahí picando para que ustedes piensen a ver por qué es esa, entre comillas, discriminación entre eubacterias y arqueobacterias. ¿Por qué es que se ha invertido tanto dinero en secuenciar eubacterias y no arqueobacterias? Pero bueno, la idea de esta diapositiva era ponerles en números cuántos genomas se han estado secuenciando en los últimos años. Ustedes pueden ver que la curva es más o menos exponencial, ¿no? O sea, se sigue invirtiendo a una tasa constante en secuenciar genomas bacterianos. Ahora fíjense qué interesante si tomamos el total de genomas bacterianos que han sido secuenciados hasta el momento, estos más de 100.000 genomas, y los categorizamos en cuanto a cuál fue la razón o cuál es el interés que está detrás de la secuenciación de cada uno de estos genomas. Entonces, eso es el gráfico de tortas de la izquierda, que muestra una serie de colores cuál es la relevancia temática de la secuenciación de cada uno de estos más de 100.000 genomas. Y lo que van a ver claramente es que más de la mitad de los genomas que han sido secuenciados ha sido por razones médicas, es decir, por un interés en entender cuáles son las bases genéticas de una bacteria asociadas a una enfermedad o una infección, ¿sí? Claramente, otra vez, lo que está motorizando la secuenciación de más de la mitad de las especies bacterianas en estos 25 años es el interés por entender cuáles son las bases genéticas de las enfermedades infecciosas. Por supuesto que después hay otros ámbitos de interés, pero el que se lleva los laureles es el interés médico. Así que si a uno le interesa hacer microbiología y genómica bacteriana, ya sabe a qué microorganismo se tiene que dedicar para conseguir financiación más fácil. No, bueno, ahora actualmente los costos han bajado bastante, como les decía, entonces es mucho más accesible acceder a la secuenciación de genomas, por más que no trabajen con bacterias de interés médico. Bien, y en el gráfico de tortas de la derecha, ahora los más de 100.000 genomas bacterianos están categorizados en base a la taxonomía, es decir, qué grupos taxonómicos en el árbol genético de la vida bacteriana o procariótica son los que se ha puesto más esfuerzo en secuenciar. Bueno, acá hay menos representantes, vamos a ver que un poco menos de la mitad de los genomas bacterianos pertenecen a la rama de las proteobacterias, seguido por el sector rojo, que es más o menos un cuarto, que corresponde a Firmicutes, y después le sigue en tercer lugar ya una porción un poco más chica, que es la azul, que corresponde a las actinobacterias. Y luego la porción verde, que es el resto de las especies bacterianas que se han secuenciado hasta el momento. Ahora les dejo también para que ustedes busquen a ver por qué cuál es la explicación para que el grupo taxonómico de las proteobacterias sea el que más esfuerzo se ha puesto en secuenciar.
Firmicutes lo mismo, les dejo para que ustedes busquen. Y de actinomycetes ya alguna pista les di. Uno de los géneros de actinomycetes es Streptomyces, que se los mencioné en una diapositiva anterior. Bueno, la idea de estas dos gráficos extraídos de la base de datos Gold era poner un poco en perspectiva, digamos, estos más de 100.000 genomas que se han secuenciado en estos 25 años, cuáles son las razones que están detrás, ¿sí?